colaboración en el ministerio parroquial cuando se lo solicite. Entonces el tema que nos va a dar es la necesaria tendencia a la santidad de los padres educadores. Yo creo que es muy importante para todos nosotros, independientemente de que hagamos o no hagamos el homeschool, somos quienes educamos a nuestros hijos. Entonces, padres, bienvenidos. Hola. Bueno, les agradezco a Getty y a usted la invitación de participar en esta hermosa iniciativa y felicito a los organizadores y también a los presentes, a los que se han hecho un espacio para poder venir y con tanta dedicación ocuparse para, digamos, ser educadores, formarse en la excelencia en esta tarea tan importante como es la educación de los hijos. Justamente en esto, para educar a los hijos, necesitamos contar con el maestro por excelencia. No podemos privarnos de esto, es decir, dejarnos ser como instrumentos de Dios Espíritu Santo, que Cristo, el Maestro, eduque a través de nosotros. Y de eso se trata el núcleo de la charla que voy a dar ahora. Buscar la santidad justamente para transparentar en nuestra vida y en nuestra tarea educativa la obra de Cristo, que sea Cristo quien vaya moldeando el alma, la personalidad de nuestros hijos. Y para eso entonces es indispensable nuestra unión, cuanto más íntima, mejor con Cristo. Ese es el desafío. Y a eso estamos invitados, y lo mejor de todo es que si Dios nos llama a la santidad, es que esto es posible. No es una cosa utópica, no es algo que nos encantaría que acariciamos ahí como un ideal, pero cuando nos pide algo Dios, nos da la gracia y entonces los medios como para que esto se plasme en una realidad cotidiana. Entonces, vamos a ir, digamos, por partes. En primer lugar, miren, tenemos que recordar que no basta la instrucción para ser santos. No es suficiente el estudio. Con el puro entender no podemos llegar a Dios, solamente con el puro entender, con el puro ejercicio del intelecto. El puro saber puede convertirse en un mero gozo estético para el católico instruido, una vocación de vanagloria, de irónico desprecio a los demás, además. Si no va acompañado por el seguimiento de Cristo, si no va acompañado por la simplificación de todo saber en el momento del encuentro lleno de humildad con Jesús al pie de la cruz, si no es acompañado por la simplificación de todo saber en el silencio elocuente delante del sagrario, sin teología ni discursos, en el amor de comunión con Él y proyectado a los demás. El intelecto solo es incapaz de encontrar a Jesús. Siempre habrá una pregunta más, una duda que quede irresuelta, un campo de saber que todavía no hemos podido estudiar. Hasta que no nos decidamos a seguirlo, hasta que no nos entreguemos a Él, no lo hallaremos. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. Conocer a Cristo se trata de un saber amable que no se estudia y menos se aprende sino amando. Ese mismo amor, que porque es el verdadero motor de la vida cristiana, hace fáciles las cosas difíciles, hace el yugo suave, hace llevadera las exigencias más arduas y hace livianos los desprendimientos más penosos. Hace posibles las renuncias más costosas. Mi yugo es suave, mi carga liviana, ha dicho Jesús. Por eso entonces que, para ser buenos padres educadores, no debemos ir solamente, exclusivamente, con lo bueno que nos hace a la escuela de los pedagogos, de los filósofos, sino que debemos ir a Jesús. Él mismo es el que nos llama. En Él encontraremos, más allá de las complicaciones, difíciles cuestiones,
la confusión estridente de las ideologías que se agitan unas con otras, encontraremos la verdad suma, encontraremos el alivio de esa sabiduría patente y sencilla del amor a Jesucristo. En Él alcanzarán su máximo provecho y fruto todo lo bueno que hayamos aprendido. Entonces, en mi charla voy a dividir como dos partes, una parte más teórica y una parte más práctica. Ante todo vamos a comenzar, luego de esta introducción, en el cual se escucha bien, ¿no? Porque siento un eco, o más o menos. Ahí atrás se escucha, ¿se entiende? Más o menos. ¿Sí? Sí. Un poco de eco. A ver si hablo sin micrófono. O si no hablo sin micrófono y veo qué pasa. Ah, se ocupa. Bien. Perfecto. Yo hablo, ustedes me dicen si no se escucha, no se entiende, pongan cara así de que no se entiende y no hay problema. ¿Probamos así? ¿Más atrás? Hola. Bueno, vemos así. Bueno. Miren, por eso, antes de ir a los sublimes niveles de la vida cristiana llevada con plenitud, podemos comenzar un escalón más abajo y constatar o recordar algo que es simplemente una constatación en este mundo moderno en el cual nos toca vivir, que hay personas a las cuales que encuentran como placer en cosas verdaderamente desastrosas, como, fíjense, hasta hacer sufrir a un hombre puede ser para algunas personas un motivo de placer. Esto no significa que esa actitud sea algo aprobable, sino que la opinión de ese hombre, de un sádico, valga lo mismo que la opinión de una persona cuyo sentido natural, moral, funcione bien, sino que esto nos lleva a pensar que se puede deformar el buen gusto, el sentido moral natural se puede deformar. Nadie dudaría de calificar de degenerado al hombre que disfruta haciendo sufrir a otros. Para Aristóteles, educar a un hombre era enseñarle a tener buen gusto en el obrar, a amar lo bello y odiar lo feo. Se trataba de orientar y reforzar las reacciones naturales ante esas acciones nobles e innobles. Enamorarse de las acciones nobles, que esas verdaderamente cautiven el corazón, la voluntad, me lleven tras de sí, y en cambio las acciones feas que produzcan rechazo, ¿no? Los griegos pensaban que la belleza era el mecanismo fundamental de la enseñanza moral. Por eso querían que sus hijos admirasen y entonces se dedicasen a imitar los gestos heroicos de su tradición patria, que les transmitían la literatura y la historia. De hecho, pensaban que la finalidad tanto de la literatura como de la historia debía ser esa, educar moralmente a los más jóvenes. Es evidente que esto supone una alta idea de lo que es el hombre. Supone también creer que hay un modo digno de vivir de acuerdo al hombre.
Y educar consiste en ayudar al niño para que ame ese modo de vivir y adquiera las costumbres que le permitan comportarse así. Pero con frecuencia se duda de esto. No se está seguro de que exista un modo de vivir moral digno del hombre, y por eso no se sabe educar. Sí, se sabe instruir, es decir, informar al niño sobre muchas cosas, sobre las órbitas del planeta, sobre la función de la clorofila o la revolución francesa, por ejemplo, se le da instrucciones, pero no se sabe decirle qué es lo que debe hacer con su vida. Pero sin embargo, el lenguaje de la belleza que descubrieron los griegos sigue vigente, porque el hombre no ha dejado de ser hombre. Sigue siendo verdad que hay acciones bellas y nobles, y acciones feas e innobles. La primera nos confirma que existe la dignidad humana, pero las segundas también, porque si podemos decir que una acción es fea, innoble, es porque hay una dignidad humana de la cual se desprende o una fealdad o una nobleza o algo que es innoble. Y esto nos lleva a una conclusión, miren, en este ámbito. Si existe una manera de vivir noble para el hombre, digna del hombre, es urgente que la descubramos, que reflexionemos sobre ello y que la pongamos en práctica y que la transmitamos en la educación. Y a renglón seguido diremos, si existe una manera digna de obrar cristiana, es urgente que con la gracia de Dios la descubramos, la encarnemos en nuestras vidas y la transmitamos. Esto es la santidad, es decir, tratar de descubrir, así como en el ámbito humano hay acciones bellas y nobles y que deben suscitar nuestra emulación e imitación, así también en la vida cristiana. Como existe un modo cristiano noble de vivir, debemos ir tras este ideal y transmitirlo a los demás. Miren, podemos ambientar o ver gráficamente un poco para el comienzo de esta plática, de esta conferencia, con una imagen. Allí por el año 1908 había un sacerdote santo, San Luis Orione, que estaba, un sacerdote joven, muy sensible con aquellos que tenían necesidades. Tenía un corazón sacerdotal tal que cuando había una necesidad se apresuraba a socorrerla, sea quien fuere. Y así entonces en Messina, allí en Italia, hubo un terremoto terrible y el sacerdote joven fue a socorrer a las víctimas de este terrible terremoto. Y bajo los escombros dicen que había personas muertas y había niños que habían quedado huérfanos, que quedaban allí por las calles o heridos. Y él se ocupó una obra sobrehumana de recoger a estos niños, incluso alguno de ellos llegó a ser seminarista y luego religioso y sacerdote de su congregación. Miren, ante podríamos decir, esta situación tan ruinosa física de ese entonces, de esa ciudad Messina, el instinto, digamos, sobrenatural de este hombre fue no abatirse, sino obrar con la más finura caridad y prontitud para socorrer, para rescatar a esos niños que quedaban por allí y darle todo lo bueno que es esa educación, esa caridad cristiana, etc. Nosotros nos encontramos en un mundo que podríamos decir está más o menos, como gráficamente podríamos captar que es algo así, donde hay mucha destrucción de bases naturales. Y entonces ante esa desolación encontramos niños huérfanos en el sentido de que están perdidos, que no saben que Dios es su Padre, no saben qué es la vida cristiana, y tenemos que ir llevados por ese instinto sobrenatural también, dóciles al Espíritu Santo, para no abatirnos, sino ir con prontitud, con urgencia a socorrerlos. Y entonces ayudarnos mutuamente, justamente para que no haya abatimiento en las almas, sino que poner los medios para reconstruir. Esta fue la actitud de todos los santos. Así fue cuando la Madre Teresa de Calcuta, santa,
se tropezó con ese cuerpo ya apenas tenía vida, estaba por morir, de ese hombre que estaba allí en las calles de Calcuta. Y eso fue el despuntar de su vocación, de heroísmo, de caridad, de entrega a los demás. Allí fue, dice ella, que nació su vocación, bueno, de fundadora, de la madre de esta nueva congregación. Entonces, ante las más graves dificultades, no solo no abatirnos, sino llenarnos de un santo entusiasmo. Yo creo que este encuentro es algo de esto, por eso yo los felicito una vez más. Decir, aquí ustedes se reúnen, vienen como a reunir fuerzas, conocimientos, compartir habilidades, etcétera, para enriquecerse y llevar adelante de la mejor manera esta tarea que Dios pone en sus manos. La respuesta a la crisis que nos rodea no puede ser otra que la santidad de vida en cada uno de nosotros. Y vuelvo a decir algo de lo cual tenemos que estar bien convencidos, justamente para poner en marcha todo este mecanismo, si así se me permite llamar, y es que tenemos que tener una confianza suprema en que si Dios nos invita a la santidad, y esto es así, nos da los medios para poder serlo. Y entonces esto debe verdaderamente llenar nuestras almas de entusiasmo, y de un entusiasmo bien concreto, que se reactualice día a día. ¿Qué es la santidad entonces? Bueno, vamos a decir algunos caracteres, no por un afán de erudición, sino para dejar como algunos conceptos que luego nos ayudarán. Es esto, miren. Ante todo, santo es aquel, San Cire, que viene de sagrado, venerable, proviene de una etimología que conviene con la voz griega agios, santo, puro, venerable. En hebreo existen dos voces, kadosh, puro, y yasid, piadoso, que corresponden al español santo. La primera da una idea de pureza, remoción de toda inmundicia, de pecado, de mal. La segunda da una idea de piedad para con Dios, devoción, y cuando se predica a Dios se entiende piadoso para con los hombres. Según esta primera idea que estamos dando vuelta, sobre la cual estamos girando, santidad implica amar al bien apasionadamente y dejar de lado el mal. Por eso solo Dios es santísimo, porque identifica consigo mismo la norma del bien y la suma pureza. En Él no hay mancha de mal alguna. Santidad entonces nos refiere a lo sagrado, a lo puro. Lo sagrado a la vez es lo que ha sido apartado para el culto, se distingue de lo profano. Otro concepto al que se refiere la santidad es la idea de perfección. Uno sabe que tender a la santidad es tender a la perfección de la vida cristiana. No contentarse con una medianía, tender a lo más perfecto. Es per factum, es como un tender hacia algo totalizante. Y en esto, yo ya adelanto algún concepto, Santo Tomás nos habla de la santidad también relativa, de la perfección relativa, que es aquella que podemos alcanzar cuando estamos, o alcanzamos cuando estamos en proceso de alcanzar la perfección suprema. Porque solamente Dios es sumamente perfecto, donde no hay posibilidad de actualizar una mayor perfección, es acto puro, es perfecto solamente Dios. Y nosotros tenemos una perfección siempre perfectible, pero aquel que está en camino de perfeccionarse, de santificarse, da un paso y otro, podemos decir que tiene esa santidad o esa perfección relativa que es suficiente para estar como colmando las expectativas que Dios nos está pidiendo a cada momento. ¿Se entiende? Porque si uno habla solamente de perfección, la perfección suma y suprema, solamente Dios la puede tener. Y aún nosotros, cuando lleguemos al último instante de nuestra vida, aunque fuésemos los más dóciles al Espíritu Santo, siempre habrá alguna perfección más para adquirir. Entonces, la idea de perfección, de tender hacia la perfección, de ir siempre tratando de superarnos en distintos ámbitos, en el ejercicio de las virtudes.
Y adelanto otra idea, miren. Estoy convencido, los santos no es que han colaborado con la gracia, han sido dóciles al Espíritu Santo y han llegado a una meseta en la cual podríamos decir, bueno, ya he llegado a la santidad, ahora espero que Dios me venga a buscar para llevarme al cielo y basta. Sino que en ellos fue más bien una búsqueda constante de la santidad, de la perfección, crecimiento en el amor a Dios, un paso y otro paso y otro paso, y les parecía que les faltaba tanto, tantísimo, y se veían a sí mismos tan llenos de defectos. Y entonces en ese camino de ir dando un paso más, terminó su vida y se fueron al cielo y son santos. Así también nosotros tenemos que estar como constantemente intentando subir un escalón hasta que Dios lo disponga. Pero en ese esfuerzo constante de perfeccionarnos, de ser más dóciles al Espíritu Santo, de tener una mayor intimidad con Dios, un ejercicio de las virtudes, de ir purificando, perfeccionando o rectificando nuestras tendencias desordenadas, etc., en eso se trata la búsqueda de la santidad. Y un día se terminará esta vida y nos encontrará en esa lucha de ascensión constante, y eso es la santidad. Entonces, no es llegar a una cumbre, a una meseta donde ya puedo, recostarme tranquilamente, llegué a la santidad y ahora simplemente que pase el tiempo que Dios quiera para que me lleve. Ya tengo una aureola que me brilla, nada de eso, sino que es una constante búsqueda con esa conciencia de que todavía me falta mucho. Es más, cuando más me acerco a la luz, más percibo de que me falta, de que hay tanto por adquirir, tanto por perfeccionar, tanto por amar, tanto por dejar en mi alma, que se enseñoree el Espíritu Santo de todos los rincones de mi corazón. Otro concepto que nos puede ayudar es el de héroe. ¿Qué es un héroe? Etimológicamente deriva del latín eros, herois, del griego eros, semidios. Sería un varón ilustre por sus hazañas o virtudes. Podríamos como también referirnos a la etimología, cómo lo explica Hesíodo, que nos habla de épocas sucesivas, de creciente decadencia. Él habla de una edad áurea al comienzo, donde los hombres eran de oro. Luego comienza una decadencia, esa época de oro, época de grandezas y de grandes ideales. Luego se produjo una decadencia, es una edad de plata, fruto de la soberbia. Luego una época de bronce y finalmente una época de hierro. Pero en esa última época decadente, dice Hesíodo, había un puñado de hombres que tenían nostalgia de los tiempos áureos. Tenían un corazón de oro. Eran quienes se destacaban, los héroes. Hablar de héroes evoca la idea de realizar hazañas que nos pongan por encima del común de la gente, de obrar sin miedo, contracorriente si hace falta. Y esta iniciativa es mucho de esto, de obrar contracorriente, de destacarse del común, de que simplemente siguen como mansamente los dictámenes de una costumbre, algo que está arraigado en el común comportamiento de la gente. Santidad entonces evoca idea de limpieza de pecado, de apartamiento de todo lo mundano, podríamos decir, de perfección, esa tendencia a la perfección, idea de virtud eminente, de héroe, de heroísmo, no tener miedo de hacer obras que me distingan de los demás. Pero antes de avanzar, dejemos también aclarado dos ideas más que son importantes para que permitamos que Dios haga de nosotros un santo. Hace falta, es muy importante, la conjunción, la articulación, que se armonicen la gracia y la libertad. Para designar a la gracia, los griegos utilizaban la palabra charis. Cuando San Juan transmite las palabras de Cristo en la última cena, dice: os he dicho estas cosas para que mi gozo sea el vuestro y ese gozo sea perfecto. El término griego que utiliza el evangelista para designar ese gozo, esa alegría, es justamente jará.
que tiene la misma raíz etimológica de la palabra gracia, charis. La gracia que nos transforma en amigos de Jesucristo no es otra cosa que la alegría que nos embebe de su amor. Sí, sabemos, la gracia es la participación en la naturaleza divina. La gracia la recibimos en el bautismo, se acrecienta con nuestras obras cuando estamos en gracia de Dios, cuando recibimos los sacramentos, nuestra alma se enriquece de mayor gracia, y si los sacramentos los recibimos bien dispuestos, nuestra alma hace mayor acopio de gracia, pero también se emparenta esta realidad de la gracia con la auténtica alegría cristiana. Alegría tanto más perfecta cuanto mayor es el amor que recibimos y que damos. La gracia se asocia a la alegría gozosa. Dejemos bien aclarado que el santo, que es aquel en quien la gracia despliega todas sus potencialidades, no puede ser una persona triste que una y otra vez se revuelca en sus fracasos, podríamos decir, que quiere ser tenido en cuenta por los lamentos que va difundiendo a su alrededor, sino que es una persona eminentemente gozosa, porque justamente sabe olvidarse de sí y poner todo su fundamento en la unión con Cristo. La santidad debe ir asociada a la alegría y aún con el gozo más pleno de las alegrías lícitas de este mundo. Esto es otra idea muy importante, miren. Cuando uno se entrega plenamente a seguir a Cristo, no renuncia absolutamente a nada de lo que constituye lo más noble que hay en el hombre. El Papa San Juan Pablo II lo repetía una y otra vez. Hace poco lo he visto ya en un video ya muy anciano, y con una fuerza que uno se admira de dónde sacaba la fuerza ese hombre, ciertamente de Dios. Pero decía, no tengan miedo de decirle que sí a Cristo, decía. Cristo no quita nada y lo da todo. No quita nada de aquello que constituye nuestros mayores ideales. Sí, quita todo aquello que nos aparta de Dios, pero bienvenida sea esas renuncias o ese abandono de todo aquello que opaca en mí la vida cristiana. Entonces, cuando uno ama a Cristo, ama a Dios con todo el corazón, ama más y mejor todos los amores lícitos de este mundo. Es decir, uno dice, pero una persona que se entrega a Dios, ¿ama a sus padres? Claro que sí. Los ama más y mejor todavía, con un amor puro, un amor ordenado, un amor sin egoísmo. Un joven que sigue la vida, sigue su vocación, se hace religioso, sacerdote, ama a sus padres, a sus hermanos. Claro que sí. En la medida que corresponde al amor de Dios, hay un orden, lo que se llama el orden de los amores, que hacen en el corazón de ese joven que sigue a Cristo, y entonces se vuelve capaz de amar con un corazón mejor dispuesto a todos los lícitos amores de este mundo. Y todos los amores son como escalones que desembocan siempre en Dios. Entonces, ahí tenemos que amar con apasionamiento a Dios, porque da ese orden en todos los amores. Vamos a aclarar otro punto, y es que a veces se asocia la moral cristiana se emparenta con acentos kantianos. Por eso vamos a dejar aclarado este punto también. Acentos kantianos de un ideal del cumplimiento del deber en el que se haya de desterrar cualquier alegría o gozo. Aquellos que piensan que solo lo hecho con esfuerzo, con dolor, sin ganas, a pura fuerza de voluntad tuviera réditos sobrenaturales. Y las tareas o obligaciones que hago con gusto, con gozo, pareciera, según estas personas, según esta teoría que es errónea, pareciera que no son suficientemente meritorias. Eso es una deformación de la moral católica. Para Kant, todo aquello
que no tuviera que ver con la razón era sospechoso. Peor, afirmaba que solo eran buenas y morales las acciones del hombre impulsadas por el deber, por el altruismo, y que toda otra motivación, toda búsqueda de alegría o placer, convertía al hombre en un mercenario y por tanto en un inmoral. Hay que tener cuidado con esas infiltraciones de las filosofías erróneas dentro de la espiritualidad católica. En el mundo moderno y liberal, y aún en el mundo actual postmoderno, el influjo kantiano ha sido tan dominante que la moral para la mayoría de la gente significa ahogo del placer y aún ahogo de la dicha, represión, orden marcial. Ya Scheler hablaba, en una época en que él se confesaba católico, de la traición a la alegría hecha por Kant y sus sucesores moralistas. Entregado, decía, a un falso heroísmo, a una inhumana idea del deber. Scheler le reconocía a Kant que la alegría no debía ser un fin en sí mismo, pero sostenía que la alegría venía de suyo en el acto bueno. Estaba indisolublemente unida y era concomitante a su movimiento. La alegría, aunque no sea buscada en sí misma, afirmaba Scheler, acompaña necesariamente la acción moral. Es verdad que la alegría es mucho más que el puro contento o placer, puesto que hay placeres que finalmente terminan por causar tristeza, así como hay alegrías capaces de vivirse en el dolor, porque la alegría verdadera se anida allí en donde nos abrimos indefinidamente a los verdaderos bienes, valores y belleza. Precisamente esa apertura innata de nuestro ser personal es el amor. Y demos un paso más, decíamos, esa conjunción de la libertad, la gracia, la libertad humana. Para corresponder entonces a la gracia hace falta un sustrato natural, fortalecer nuestra voluntad, hace falta ser y formar personas de carácter. Un santo, todo santo, ha sido una persona de carácter firme. De ahí la necesidad de que nos detengamos en este concepto de carácter que también asociamos al de santidad. La palabra carácter, proviene del griego harazo, que significa yo grabo, es decir, indica el acto de imprimir una señal o marca. Algo que se pinta o que se esculpe es un signo. Por lo tanto, la formación de la voluntad humana del hombre implica este señalar y este marcar. Formar la voluntad es eso, esculpir al sujeto de la voluntad, esculpir al hombre entero. Y por lo tanto, podemos decir que el carácter no es un además del hombre, algo yuxtapuesto a él. Es en cierto modo lo que el hombre ha hecho de sí mismo, lo que él ha grabado con las opciones de su voluntad en el tiempo de su existencia. Se trata, por tanto, de su propia historia. No es que yo soy un sujeto que tenga un carácter, sino que el carácter es lo que yo he moldeado con todas esas acciones libres que he realizado durante mi existencia. Sabemos, y de esto ya me parece que no tiene que quedar ninguna duda, de que estamos llamados y tenemos el deber de buscar la santidad. Citemos algunas de las tantas citas que podríamos traer a colación. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Es voluntad de Dios que os santifiquéis. Sed santos porque yo el Señor soy santo. Ya en el mandamiento primero de la ley cristiana se manifiesta abiertamente esta llamada a la perfección. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O cuando Jesús dice, he venido a que tengáis vida y la tengáis en abundancia.
Una y otra vez se nos dice con suma claridad este llamado, esta voluntad de Dios de que seamos santos. Y esto de que la sabiduría suma cristiana esté al alcance de todos, que no sea un privilegio de una élite, distingue al cristianismo de todas las demás culturas para las cuales la sabiduría era un conocimiento reservado a un grupo pequeño, a una élite. Miren, por ejemplo, pongamos el caso de Pitágoras. Pitágoras, aquel filósofo griego, tenía su escuela en la cual pocos podían ingresar. Y después de pruebas muy difíciles, no solo se medía en los postulantes la inteligencia, sino también la aristocracia de la familia, la belleza corporal, el carácter, los modos de conducirse y de hablar. Durante 5 años debía escuchar ese candidato detrás de una cortina, hablar allí al maestro. No podía hacer ninguna pregunta. Durante todo ese tiempo los aspirantes permanecían callados y no podían preguntar. La masa, el pueblo estaba sistemáticamente excluida de ese saber. La gnosis, el conocimiento, estaba reservado a un grupo, los gnósticos. Y esto en la escuela griega de Pitágoras. Pero también Platón y Aristóteles también decían, el común de los hombres vive en medio de la doxa, de la opinión, no llega a elevarse al conocimiento, a la sabiduría, que es como privilegio de unos pocos. Ahora, ¿qué pasa? Jesús, bueno, porque resulta que los fariseos también, en la época de Jesús, había un conocimiento de la ley que ellos llevaban a cabo, los escribas, los fariseos, y una sumatoria también de prescripciones que añadían a la ley de Dios, el Talmud, que entonces solamente ellos dominaban, ellos eran como los sabios, los que tenían un conocimiento pormenorizado de la ley, y el resto, el pueblo, vivía como en la ignorancia. Ante esto Jesús aparece y dice esto con una claridad suma. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado esto a los sabios y prudentes del mundo y se lo has revelado a los pequeños. Y esta es una de las novedades del cristianismo, es decir, la sabiduría, que en las culturas era patrimonio de unos pocos, comienza a estar al alcance de todos, aún de los más pequeños. Y no es una cuestión de cultura, de sabiduría, de saber no sé cuántos idiomas, de saber tantas filosofías o teorías, sino de una sabiduría que implica el amor sencillo a Jesús. Miren, que el cristianismo haya producido una cultura de tanta riqueza en todos los ámbitos, ¿no? Imaginen, pensemos en lo que es en el ámbito de la belleza, la arquitectura, la música, la poesía, que el cristianismo haya dado a esos verdaderos baluartes tan excelsos en la humanidad, no implica que al mismo tiempo no haya estado al alcance de los más pequeños, de los más ignorantes, aún de aquellos que ni siquiera saben leer. Y además, en todo ese saber, digamos, gnóstico, había todo lo que se llama todo el ocultismo, algo oculto, todo ese camino iniciático, donde no había que hacer partícipes al vulgo de lo que uno comenzaba a conocer o saber. En cambio, en Cristo todo es palpable, todo queda al alcance de nuestra mirada más simple. Porque miren, las mismas verdades que enseña el más alto teólogo, más sublime teólogo, son las que enseña un simple catequista a los niños. Las mismas verdades, claro, un nivel diverso de profundización. Pero entonces esta sabiduría de Cristo, la santidad, está al alcance de todos. El cristianismo tiene el legítimo orgullo de haber sacado santos y sabios de todos los medios sociales. Santos reyes y santas amas de casa, santos ricos y santos pordioseros, santos niños y santos ancianos,
santos letrados y santos analfabetos, todos dotados de la sencilla sabiduría del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es único, pero puede vivirse de diversas maneras. En la multitud creyente de los santuarios y peregrinaciones, en la enseñanza sencilla en los cotos más pobres, en las liturgias solemnes de las grandes catedrales, en la medulosa palabra de las antiguas encíclicas o en las sencillas frases de un catequista, en el canto popular o en la polifonía grandiosa del gran compositor, en la mística crucificada del monje contemplativo o en la tarea cotidiana y abnegada de la oficina o del hogar, en la castidad de las vírgenes o en el sacramento santo del amor matrimonial. Detrás de esas elevadas elucubraciones de los teólogos, de los filósofos, o en la respuesta alegre y sencilla de los niños, todos pueden alcanzar la sabiduría que vino a traer Cristo. Para todos es la santidad. Tenemos entonces esta sublime obligación. Y hay lo que el núcleo de la santidad es el crecimiento en la caridad. Y aquí podríamos, porque como es el resumen de toda nuestra vida cristiana, la caridad, cultivar la caridad, tener una especial finura por ser caritativos con todos. Dice San Agustín que la caridad da el lustre del alma. Uno podría poner unos candelabros de estos de bronce sobre un altar y uno particularmente como lustrado, embellecido, con un brillo particular. Bueno, un alma que vive la caridad con delicadeza tiene un brillo muy particular. Da un lustre al alma, dice San Agustín. La caridad implica ver en todos a Cristo. Miren, podemos hacer ante todo, ver la dignidad cristiana, que todos los hombres, aún los más humildes, como criaturas, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, y habituarnos a esto. Eso nos dará como una base para vivir la caridad, pero con todos. El ser más humilde, con menos capacidades para actuar humanamente, podríamos decir. Y no me refiero solamente a la carencia, digamos, de facultades humanas, sino también a aquellas personas que están tan enceguecidas por una soberbia tan grande. También ellos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por tanto son dignos, o debemos amarlos con todo nuestro amor como amamos a Cristo. Entonces, ver en ellos criaturas, ¿no?, creados a imagen y semejanza de Dios. Ver en ellos también almas redimidas por la sangre de Cristo, y por eso también amarlos. Ver a Cristo en el prójimo, amarlos entonces por ello. Dice San Agustín también que la caridad limpia nuestros ojos para poder ver a Dios, como que nos da una limpieza en la mirada. La caridad también cubre una muchedumbre de pecado. Dice San Agustín que cuando uno obra la caridad, ya comenzará como a removerse en él la malicia, la maldad. Por eso cuando uno hace una obra de caridad, puede también, o está habituado a hacer una obra de caridad, etcétera, es muy bueno invitar apostólicamente a una persona que tal vez está alejado de Dios. ¿Para qué? Si visita enfermos, si visita niños en un hogar, etcétera, empieza a obrarse en él como un acercamiento a Jesús en ese acto de caridad, y por tanto hay un acercamiento a Cristo. Sí, exactamente. Exactamente, que tenemos las obras de misericordia corporales y espirituales. También decimos, limpia los ojos, limpia la mirada para ver a Dios. Miren, cuando uno obra la caridad, comienza, podríamos decir, anticipa la eternidad en su vida. Porque ¿qué será la eternidad? Dice Santo Tomás, un acto ininterrumpido de caridad. Cuando empezamos a ser caritativos aquí, comenzamos a gustar algo de lo que haremos eternamente en el cielo. Por eso esa caridad, tenemos que esmerarnos en vivir la caridad aquí. Y además, ¿qué obtenemos
como de recompensa. Uno hace actos de caridad. ¿Y qué obtenemos? Cristo mismo se nos da en el alma. No tenemos otra recompensa y es lo mayor que podemos desear, a Cristo mismo. Entonces, si queremos ahora una vez más, dado que es tan importante, que está en el núcleo de toda nuestra búsqueda de la santidad, ser caritativos, voy a ir haciendo como un recorrido para poder discernir cuál es el auténtico amor y cuál no es el auténtico amor que Cristo nos vino a traer. Y para eso haré como una referencia, podríamos decir, a mi infancia. Miren, recuerdo cuando era chico qué difícil me era comprender eso de que había que amar a Dios sobre todas las cosas. Y uno se quedaba pensando, ¿más que a mamá? ¿Más que a papá? Me preguntaba, ¿cómo podía amar a ese ser perfectísimo que la catequista me describía como invisible, incorpóreo, inmaterial, que no veía por ningún lado y que me respondía solo con su silencio austero desde la lámpara parpadeante del sagrario de la antigua parroquia? ¿Cómo podía amarlo más que el cariño concreto de mis padres, visible en sus gestos, en sus abrazos, en la sensación tangible de la seguridad de estar a su lado? ¿Cómo amarlo más que a mis hermanos, alegres, ruidosos, con pinches de las travesuras cotidianas? No se entendía demasiado. Pero era una edad en la cual entender no era lo más importante y uno aceptaba todo por la autoridad de los padres, a manera que, como uno repetía, casi sin entenderlo, que 3 personas hacían un solo Dios. Está bien, había que amar a Dios más que a papá y a mamá, más que a mis hermanitos. Bueno, ya veremos, ya lo intentaríamos, pero en el fondo quedaba la duda, el interrogante. Es verdad que Dios no se quedaba en la omnipresencia lejana e impalpable, también se hacía muy tangible, muy sensible cuando llegaba la Navidad, en ese Jesús, en esos pesebres, aparecía una cercanía de Jesús, pero sin embargo, hacer ese acto de fe, cuando uno veía una imagen, etcétera, no era tan fácil, cuando uno tenía ese tan cercano y palpable el cariño, el amor del papá, de la mamá, de los hermanos. Era la época en la que amar creíamos que era lo mismo que tener afecto, sentimiento. Y por eso tampoco se entendía muy bien qué era eso de amar a los enemigos. Pero el tiempo nos fue enseñando, y aquí es donde quiero hacer como un recorrido, para que vayamos conceptualizando cuál es el verdadero amor y cuál es el falso amor, que no merece este nombre. Fuimos viendo que detrás de esa palabra amor se hacía alusión a realidades muy diversas. No todas eran el auténtico amor. Vimos gentes capaz de derramar lágrimas de sentimiento en la iglesia, frente a un crucifijo, escuchando un sermón, pero después que era implacable con el prójimo, con una lengua viperina. No sé si esta expresión se utiliza en México, una lengua de víbora, ¿no? Como que ofende al prójimo. Con una lengua deshonesta, cruel, injusta. Vimos a padres que decían querer tanto a sus hijos que jamás tuvieron el amor suficiente para negarles un capricho, para pegarles un reto con justicia, para restringirles su falsa libertad. Supimos de madres que quisieron de tal manera a sus hijos que jamás los amaron como para despegarlos de sus faldas y formaron una voluntad débil, dependientes, o una vez casados jugaron el papel tragicómico de la suegra llena de celos del yerno de la nuera. Vimos luego al que un día pleno de fervor sentimental lanzaba quejidos de amor
a Dios en la iglesia y lánguidas miradas, pero al día siguiente caer en la indiferencia, en el pecado y en la sumatoria de los vicios. Un día arrebatado como de afecto delante del sagrario, pero después sale de la iglesia y se deja llevar por los vicios. Vimos los ojos llenos de apasionamiento de los novios, suspiros enamorados, luna de miel de película, y a los pocos años el matrimonio destrozado, las criaturas huérfanas y abandonadas. Escuchamos a la señorita deshonrada que por enésima vez, esta vez sí, encontraba el amor tan buscado, pero al poco tiempo la volvimos a escucharla en el llanto de la ilusión perdida y la pureza una vez más mancillada. Supimos de ese amor como superficial de la telenovela, esa lágrima derramada, pero totalmente superficial. Y entonces uno se pregunta, ¿eso es el amor, el auténtico amor? Y entonces conocimos también, fíjense, el amor del soldado, muerto, lleno de heroísmo, fiel a su compromiso, muerto en el campo de combate. El amor del estudiante, inclinado horas y horas sobre los libros. El amor viril del hombre, capaz de respetar a la que un día sería su compañera y su dama. El amor del misionero, venciendo repugnancias y sentimientos en los leprosarios recónditos del África. Y observamos también el amor del ama de casa entre sus cacerolas y trapos de piso, no sé cómo se dice aquí. Al jefe de familia de 2 trabajos, tan abnegado. El amor del deber cumplido, de la palabra empeñada, del honor comprometido, de la virginidad consagrada, de la paternidad fértil y generosa. Y observamos el amor del hombre de fe, rezando, hincado de rodillas delante del sagrario, en medio de la noche oscura de su espíritu, sin sentir nada y perseverar en su oración cotidiana. Y oímos a la viuda o a la abandonada llorar a solas en su cuarto o en el confesionario al marido perdido. Frente a sus hijos, sin embargo, tragar sus lágrimas y construir una sonrisa. Y vimos al paralítico y al enfermo, al pobre, ocultando sus angustias y dando valor a los que lo rodeaban, a los suyos, valor y consuelo. Y vemos también cómo perdonaba el ofendido. Y entonces volvimos a mirar el crucifijo y entonces comprendimos que el verdadero amor no estaba en un sentimiento, en un afecto superficial, sino esa voluntad entregada, rendida, con o sin sentimiento, en esa fidelidad al deber. Comprendimos que el amor radicaba en esa voluntad que se entrega al servicio del prójimo por amor a Dios, con o sin sentimiento, con o sin gusto. Y entonces también uno comprende que no se trata de competencias de amores, sino un amor exclusivo, total, radical a Dios, que luego también se concreta en toda la rectitud de los demás amores. Amor a la familia, amor al trabajo, amor a los deberes que Dios nos va encomendando. También nuclear en esta búsqueda de la santidad es, otra manera de decirlo, la imitación de Cristo, configurarnos con Cristo, tener en nuestro corazón los mismos sentimientos que Cristo. Para lograrlo, en la segunda parte, hablaremos de lo que se llama el plan de vida espiritual. Se trata justamente de que nuestra alma se vaya configurando, nos vayamos asemejando cada vez más a Cristo. Así lo dice San Pablo: hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Ver a Cristo formado en vosotros. Esa es la santidad. Y un camino que nos recomienda Santa Teresa, que luego lo vamos a retomar en esa cuestión práctica,
Dice que la amistad con Jesucristo en cuanto hombre es el camino principal de la espiritualidad cristiana. Voy a leer una extensa cita de la santa. Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da fuerza, nunca falta, es amigo verdadero. Y yo veo claro que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por manos de esa humanidad sacratísima en quien dijo su majestad que se deleita. Entonces, la humanidad de Cristo, ir por el camino de la humanidad de Cristo. Muchas veces, sigue diciendo, lo he visto por experiencia, me lo ha dicho el Señor. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Así que el Señor no quiera otro camino, aunque esté en la cumbre de la contemplación, por aquí va seguro. Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes. Por eso, me adelanto, vamos a recomendar lo que se llama la meditación, como nos lo enseña San Ignacio de Loyola, que es todos los días tratar de dedicar unos minutos a ponerse en presencia de Dios, contemplar una escena, puede ser de la vida de Cristo, o de verdades eternas, pero siempre el alimento en el fondo es nutrirnos de Cristo y hacer lo que se llama la meditación, la oración mental. Todos los días, tomar unos 15 minutos tal vez, y poco a poco ir haciendo como acopio, conocimiento de Cristo, ver cómo Cristo obra en tal situación, en tal otra, y tratar de ir como estampando, copiando eso que vamos viendo en Cristo. La vida de la gracia es algo que debe crecer. Nunca podemos decir basta. Siempre hay un paso más. Quien dice basta, ya no me esfuerzo más, ya es que está muy mal. Dice, si has dicho basta, ya estás retrocediendo, decían los santos. Por eso siempre tenemos que estar en esa actitud de un mayor crecimiento en la vida de piedad. Dice, voy a tener que resumir un poco, una vida espiritual fijada en una determinada fase de su desarrollo es una anomalía morbosa. La gracia es vida y exige crecimiento. El justo ha de ser como palmera, dice el Salmo. La semilla ha de hacerse hierba, espiga y trigo. Los cristianos niños han de crecer hasta hacerse adultos en Cristo. Siempre un paso más. Aunque estemos atravesando un momento muy difícil, de incomprensión, oscuro, que Dios parece lejano de nosotros, un paso más. Abrir nuestro corazón con sencillez, hablar con Dios, pedirle la gracia y dar un paso y otro. Es Dios quien da el crecimiento. La vida de la gracia es gracia y solo Dios puede darla, solo Él puede ser causa eficiente de su crecimiento. Pero vamos a concretar entonces, porque ya no nos quedan muchos minutos, a ver cómo se puede plasmar. Está bien, estamos buscados a la santidad, estamos llamados a la santidad, y no solamente llamados, sino invitados, tenemos el deber y Dios nos provee, pone al alcance de nuestras vidas bienes, la gracia de Dios, los sacramentos, ejemplos de los santos, la caridad, etcétera, que deben como actualizar en nosotros, poner en movimiento esa búsqueda de la santidad. Ahora, ¿cómo hacer? Ante todo, tenemos que tener, les recomiendo tener lo que se llama un plan de vida. Dado que somos seres corpóreos, nuestra alma está unida indisolublemente a un cuerpo, sustancialmente un cuerpo, y entonces nuestra vida transcurre aquí en el tiempo. Amar a Dios implica tener la generosidad de dedicar un tiempo material a Dios, un tiempo material a Dios. Es decir, es cierto que uno puede
barrer y al mismo tiempo rezar. Pero aunque sean, cada uno ve de acuerdo a las exigencias, a la jornada que tiene, etc. Pero un tiempo, por ejemplo, a veces basta una oración hecha a conciencia, pero bien hecha, y eso ya alimenta todo mi día, da un sentido cristiano a toda mi vida. Entonces, un tiempo dedicado a Dios. Hay que ofrecer el día a Dios, oración de la mañana, oración de la noche, que el día esté enmarcado con esta presencia de Dios que desde que comienza hasta que termine. Nuestra vida ha comenzado en Dios, terminará en Dios. Así será nuestra vida. Entonces, que todas nuestras jornadas comiencen con la oración de la mañana y terminen con la oración de la noche. Indispensable para responder a esta llamada era buscar la santidad. En la oración de la mañana lo que hacemos es el ofrecimiento de obras, es decir, Señor, todo lo que voy a hacer, te lo ofrezco. Todo lo que voy a padecer, te lo ofrezco. Al mismo tiempo damos gracias a Dios por la noche que nos ha, durante la cual nos ha velado con su amor misericordioso, por todo lo que me da ese día para comenzar a hacer. En esa oración de la mañana le pido a Dios la gracia para ser fiel. Ya me adelanto y digo, Señor, uno hasta podría hacer lo que se llama, San Ignacio recomienda, como un examen de previsión. Señor, tú sabes que a mí me cuesta tanto, por ejemplo, la caridad con tales personas. Te pido que me ayudes, que me des tu gracia para no flaquear en la correspondencia a tu divina voluntad. La oración de la mañana, donde uno ofrece el día a Dios. Miren, una vez que uno ofreció a Dios el día, después todo lo que haga, podríamos decir, pertenece a Dios. Entonces esa persona no es que está barriendo, que está estudiando, que está leyendo, está manejando un camión o está trabajando en la oficina. Podríamos decir que está haciendo todo eso, pero también está amando a Dios. Porque todo lo está haciendo por amor a Dios, todo lo ofreció a Dios, todo lo entregó a Dios. Entonces, ese ofrecimiento de las obras convierte en oro puro, todo lo que hacemos. Claro, siempre y cuando no sea malo, pecaminoso, porque si no ya de antemano habría que quitarlo. Entonces, ofrecer el día a Dios, las obras a Dios. En segundo lugar, las jaculatorias durante el día nos van a ayudar a actualizar esa presencia de Dios. Al principio puede ser que nos cueste, que tengamos que hacerlo un poco, digamos, conscientemente, pero luego nos vamos a ir habituando y en todo momento, cuando uno cambia de trabajo, cuando se encuentra con una dificultad, un obstáculo, se eleva el pensamiento a Dios. Señor, a ti te lo estoy ofreciendo esto, ayúdame, Señor, con tu gracia, cuando aparecen cosas inesperadas durante el día. El ofrecimiento de las obras a Dios, las jaculatorias que actualizan mi presencia de Dios. Miren, puede ser, como enseñan los santos también, que durante el día después aparezca el tentador, ¿no? Supongamos un estudiante, empieza a estudiar por amor a Dios, empieza a estudiar para formarse bien y entonces ser el día de mañana un buen médico, por ejemplo, y aparece el tentador y te das cuenta que estás estudiando por amor propio, estás estudiando para satisfacer tu egoísmo, tu vanidad, y entonces ese estudiante que al comienzo de la mañana ofreció su estudio a Dios, le puede decir tranquilamente, tarde has venido, que ya está todo ofrecido a Dios, ¿no? Tarde has venido, esto ya está ofrecido. Otra respuesta que recomiendan otros santos, dice así, dice, ni por ti lo comencé, ni por ti lo dejaré. Lo comencé por Dios y lo continuaré haciendo por Dios. ¿Se entiende? Bueno. Otro acto, entonces tenemos la oración de la mañana, oración de la noche, las jaculatorias que actualizan la presencia de Dios durante el día, la meditación que recomendamos hacer durante el día, es decir, por eso digo, un tiempo dedicado a Dios. La meditación comienza con una oración para antes de la meditación y termina con una oración para después de la meditación. Me pongo en la presencia de Dios, tomo un texto y entonces ahí articulo 3 actos, dice San Ignacio. La lectura, la reflexión, hasta ahí eso cualquier persona inteligente que lee con atención un libro lo hace. Muchas gracias.
lee y reflexiona sobre lo que está leyendo, pero luego viene el tercer paso, que es lo distintivo de la meditación, de la oración mental, y es platicar con Dios a partir de lo que ha razonado. Voy a poner un ejemplo. Uno lee en el texto, uno hace la oración para antes de la meditación. Y en el texto que toca dice, el hombre ha sido creado por Dios. Eso es la lectura. Hacemos la reflexión, o sea, la inteligencia que comienza a reflexionar sobre esta verdad. Si Dios ha creado al hombre, entonces el hombre encuentra toda su verdad en Dios. A Dios tiene que referir, tiene que preguntarle cómo ser feliz. Esto es todo en ámbito racional, ¿no? Estoy reflexionando simplemente a partir de lo leído, de esa verdad que he encontrado en ese texto. Pero enseguida viene, y esto es la parte distintiva de la meditación, platicar con Dios. Señor, ahí viene, Señor, dado que yo he sido creado por ti y ahora estoy profundizando esta verdad, ¿sabes qué? Te pido perdón porque tanto tiempo pasa que no me acuerdo de ti. Te pido que me ayudes a tenerte más presente. Te pido que seas tú quien me enseñes cómo debo vivir. ¿Se dan cuenta que ahora hay un diálogo con Dios? Se llaman los afectos. Platico con Dios, hablo con Dios, le pregunto, escucho, etcétera, etcétera. Son 3 pasos: lectura, reflexión y luego platicar con Dios. Y esto, platicar con Dios, tendríamos que dedicar todo lo que necesitemos, platicar con Dios, todo hasta que ya se agote la materia. Y luego sí, agarrar el texto y dar un paso más. Leo el siguiente párrafo. Leo, reflexiono y platico con Dios. Esa es la oración mental o discursiva. Se diferencia lo que es la oración vocal, cuando uno repite oraciones sabidas de memoria, por ejemplo el rosario, uno reza, Dios te salve María, oración vocal. La oración mental, que es esta que estamos reflexionando, que uno reflexiona, que uno lee, reflexiona y platica con Dios. La meditación, que digo que sería muy bueno que ocupe un momento de la jornada, 15 minutos en la jornada, que uno pueda estar tranquilo y uno pueda dedicarle a rezar. Es bueno que termine con un propósito, que luego de reflexionar y platicar con Dios, un propósito. Hoy entonces me voy a proponer, supongamos, poner en orden mis cosas de este sector de la casa que hace tiempo que lo voy dejando. O me voy a proponer esmerarme en preparar esto para este hijo mío. Hoy me voy a proponer llamar a esta persona que hace tiempo que no le hablo y que por flojera estoy dejando pasar y sé que está enfermo. Hoy me voy a proponer ir a visitar a la iglesia, el Santísimo, hacer una visita por esta persona que tanto lo necesita. Entonces, un propósito concreto, medible, o sea que después al final del día puedo decir, ¿lo cumplí o no lo cumplí? ¿Cuál fue el propósito de la meditación? ¿Lo cumplí o no? No, que no sea simplemente voy a ser más caritativo, sí, eso ya sabemos que tenemos que ser más caritativo, pero que sea un propósito de la meditación concreto que luego pueda checar si lo he hecho o no. Porque la meditación es buena, no si siento un arrobo místico, ¿no? Si me siento como transportado por los ángeles, ¿no? Cuando lo sienta, cuando tenga algo así es excelente, buenísimo, porque me impulsa al bien, me afirma en el bien. Pero no es que ahí debo poner, digamos, el examen si hice bien o no la meditación, sino que la meditación está bien hecha cuando me ayuda a mejorar la vida, a configurarme mejor con Cristo. Si yo tengo un arrebato místico y digo, ¿cómo me gusta hacer la meditación? Esos 15 minutos se me van volando. Llegan los 15 minutos y me parece, ya pasaron, pero después sigo siendo el mismo, sigo siendo la misma persona, digamos, que hablo mal, pienso mal, critico a todo el mundo, flojo de voluntad, ¿sí? Entonces ahí esa meditación no funciona bien, no la estás haciendo bien. En cambio, otra persona que la meditación por ahí está haciendo la meditación y le cuesta, y es todo como un esfuerzo contracorriente, dice, Señor, ¿sabes qué? Tengo una sequedad muy grande, no sé qué decirte, se me hacen eternos estos 15 minutos, ayúdame con tu gracia, ten piedad de mí, ayúdame, etcétera, y pasan, voy a hacer este propósito, y después lo cumple, y va mejorando la vida. Esa persona está rezando bien.
Entonces, ¿dónde tenemos que poner ahí como el examen? ¿Mejora mi vida o no la meditación? Le decimos, oración de la mañana, oración de la noche, la ejaculatoria durante el día que me actualiza en la presencia de Dios, la meditación o la oración mental, que es bueno hacerla durante el día. Hay muchos textos que nos pueden ayudar. Hay un libro precioso que se llama El cuarto de hora de oración de San Enrique de Osó, una edición un poquito viejita. Pero también hay muchos otros textos porque una vez que uno cobra el hábito de la meditación, después ya puede tomar el Evangelio y meditar el Evangelio, etc. Bueno, tratar de que no falte en el día el Santo Rosario, que es una unión, una conjunción de oración vocal y oración mental. Es un inicio a la contemplación, porque en cada misterio uno trata como de ir, seguir atentamente el misterio que está contemplando, porque así se llama, contemplar el misterio, o simplemente ir rezando las Ave Marías, pidiendo por una intención o la otra. Entonces, el rosario, qué bonito rezarlo en familia, entonces, que es otro elemento que no falte en nuestro día para recomendar. Y después siempre, tanto la meditación, tanto la oración de la mañana, tanto el rosario, mejorar el modo de hacerlo, que en ese pasos por mejorarlo, siempre habrá un modo de hacerlo mejor, más atento, con más devoción, etcétera, etcétera. El rosario. Otro acto de piedad, la lectura espiritual, es decir, tomar un texto que nos puedan aconsejar, donde uno hace una lectura pausada, serena, sin prisas. No se trata de ir rápido, velozmente, sino una lectura reflexiva. No es la meditación que decíamos antes, pero es la lectura espiritual. Uno va alimentándose de elementos de un conocimiento mayor de Cristo, aprende cuestiones de la vida de piedad, y luego eso va a alimentar nuestra oración. Cuando vayamos a rezar, tenemos como alimentos nuevos, nuevas ideas. Esa lectura espiritual, así se llama, un tiempo dedicado a leer o sobre la vida cristiana, sobre tratados libros que me enseñan a rezar, por ejemplo. Un libro clásico es el libro de San Francisco de Sales, Introducción a la vida devota, donde el santo lo que hace es una cosa maravillosa, porque él escribe los consejos que le dio a una dirigida suya, dirigida espiritual, y como él es un santo y le dio consejos tan bien expresados, quedó como un clásico de la espiritualidad. Y uno lo lee y es como que el santo nos está recomendando, nos está guiando nuestra alma, casi podríamos decir. Entonces, las glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, hay así tantos libros que nos pueden ayudar como lectura espiritual. Digo, miren, estamos tan bombardeados por cosas disonantes, falsas, por cosas que leemos que no hacen sino responder a un pensamiento único que se va imponiendo a la fuerza casi despóticamente en todas las inteligencias, que es muy necesario tener una lectura espiritual para abrirnos camino en estas verdades sencillas de la fe, alimentar nuestra alma con estas verdades y por eso alimentar también nuestra oración. Digo, lectura espiritual. Otro elemento que podría estar en nuestro día, en nuestra jornada, lo que se llama la lectura formativa. Es decir, un libro de doctrina cristiana que poco a poco lo voy leyendo. Media hora, ¿no? Cada uno tiene que ver de acuerdo al día. Pero eso hace mucha falta para contrarrestar todo lo que vamos recibiendo, como esa avalancha de pseudo verdades o de mentiras que están circulando. Entonces, una lectura formativa. Esto ya no es lectura espiritual, no es meditación, sino repasar un tema de doctrina cristiana, repasar un tema de bioética, repasar un tema de historia de la iglesia, etc. ¿no? Lectura formativa, porque hace mucha falta esto también. Decía, el rosario, bueno, después los sacramentos, la frecuencia de los sacramentos. Hay 2 sacramentos que nos acompañarán toda la vida, que son la Santa Misa, la comunión y la confesión. Hay sacramentos que ustedes saben, se reciben una única vez, pero otros que debemos recibir con frecuencia. La comunión, si podemos diariamente,
¿Qué mejor consejo puedo darles que ir a misa y recibir la comunión con la mejor disposición, siempre, cada vez mejor? La comunión sacramental. Y también la confesión, y confesarnos bien, y que cada confesión sea como un punto de partida donde comprendemos, tenemos la certeza que Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos llena de fortaleza. Y entonces es como que nos sentimos impulsados para corresponder con mayor amor al amor que Él nos tiene. Y es como que salimos ganando, porque venimos debilitados por el pecado, o con ese cargo de conciencia, con ese dolor por los pecados, y si uno se confiesa bien, sale como situado en un escalón más alto, como deseoso de corresponder al amor que Dios nos tiene, porque nos ama tanto que justamente nos da ese perdón en el sacramento. Entonces, la comunión, la confesión, 2 sacramentos que nos tienen que acompañar siempre, que lo tenemos que recibir frecuentemente. La visita al Santísimo Sacramento, haciendo la comunión espiritual, que un momento en el día puedan irse al sagrario más cercano, detenerse un momento y hacer una comunión espiritual. ¿Qué otro acto de piedad podría recomendarles? Entonces, el examen de conciencia al terminar la jornada, que no falte cuando estamos por terminar el día, detenernos un poco. ¿Cómo ha sido mi día? Un examen de conciencia, luego pedirle perdón a Dios, agradecerle también lo bueno que he podido hacer, y luego sí, ya va a ser la oración de la noche, encomendarle a la Virgen, etc. Bueno, entonces, esto que estaba diciendo, que es la parte práctica, que es poner en práctica lo que se llama el plan de vida espiritual, un plan de vida, es decir, unos actos de piedad distribuidos durante la jornada, cuyo fin es unirme con Jesús, es tener muy presente, incorporarme a Él, porque los actos de piedad no son un fin en sí mismo, sino que son medios para unirme con Cristo, para que todo lo que hago desde la mañana, cuando trabajo, cuando sufro, las noticias que voy recibiendo, las pueda vivir en unión con Cristo, en unión bien vital y bien sensible con Cristo. Y para eso el medio es la oración. Y son estos actos de piedad que decía, oración de la mañana, de la noche, meditación, lectura espiritual, la Santa Misa, el Rosario, todos los actos de piedad tienen razón de medio para unirme con Cristo. Porque si nuestra alma estuviese bien unida, compenetrada con Cristo, esa familiaridad con Cristo, ya lo hubiésemos alcanzado, ya los actos de piedad surgirían casi naturalmente, sin proponérnoslo, digamos. Bueno, yo me detengo aquí y dejo estos minutos, porque a las 5 tenemos que terminar, para que si tiene alguna pregunta me puedan hacer. Espero que se haya escuchado al final, o que se haya entendido. Miren, entonces, está bien la pregunta. ¿La oración de la mañana y la meditación van unidas o son cosas distintas? Miren, en sí mismas son 2 actos de piedad distintos, pero se aconseja que la meditación se haga, si es posible, por la mañana. ¿Por qué? Ustedes saben, porque a la mañana estamos un poco más tranquilos, la mente está más sosegada, uno puede rezar con más tranquilidad. En cambio, si uno lo hace en la mitad de la jornada, y ustedes padres de familia, me imagino, ¿no? O una madre que está en medio de... Entonces, detener la jornada también es posible, y a veces no queda otra que hacerla en la mitad de la jornada o a la tardecita. No hay problema, se puede hacer. Se recomienda a primera hora de la mañana para que uno aproveche, como está más descansado, más tranquilidad, la mente está... La imaginación menos llena de ese bombardeo de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, pero una cosa es la oración de la mañana, cuando uno apenas sale, digamos, de la cama, ¿no? Y hace la oración de la mañana, ofrecimiento del día a Dios, ¿no? Donde yo todo lo que hago, Señor, te lo ofrezco. Hay fórmulas, oración de la mañana, hay unas fórmulas muy bonitas donde expresan esto.
Y después uno puede hacer a continuación, pero son dos actos de piedad distintos. A continuación puede hacer la meditación. Pero si no, uno puede hacerlo legítimamente en la mitad de la jornada, a la tardecita. Lo importante es que tratar de adquirir el hábito de hacer esa meditación, de dedicar unos momentos para reflexionar tranquilamente, platicar con Dios y ahondar en estas verdades y que se hagan carne de nuestra carne, ¿no? Que se vaya uno compenetrando, como embebiendo de esas verdades evangélicas. Sí. Como sí. Claro, mira, entonces uno tendría que tomar, a ver cómo se podría hacer como un esquema de distintos ámbitos de saberes que uno dice, a ver, yo tendría que tener claro para mi rol, ante todo está el rol profesional, ¿no? Y entonces, en el ámbito del rol profesional uno dice, bueno, si yo soy docente, tendría que, por ejemplo, repasar un poco, a ver, los documentos pontificios, las encíclicas que hablen sobre la educación, la visión cristiana de la educación. Y entonces ahí empezar a ver, bueno, a ver, qué documento me podrían justamente nutrir en el ámbito profesional. Un médico, la parte de bioética, por ejemplo, un estudiante de medicina, al mismo tiempo, me lo enseñen o no en la facultad. Luego también está el ámbito, digamos, donde uno dice, en mi rol, digamos, de padre de familia, también puede ser muy útil la parte de educación, por ejemplo, de espiritualidad también, porque eso ayuda a clarificar. Hoy en día está muy, como hay gente que se dedica a hacer como rezar tipo yoga, ese tipo de cosas, y ver qué es lo que nos recomienda la Iglesia respecto de esto, donde dice que todas esas espiritualidades son ajenas a la tradición católica y que no es recomendable rezar. Entonces uno va clarificando en esos puntos de espiritualidad. Entonces, por ejemplo, historia de la Iglesia, otro punto que habría que clarificar, la bioética, digo, después también en la doctrina social de la Iglesia, ahí es un ámbito bastante amplio, que poco a poco, por el rol que tienen también, como justamente el deber de ustedes es llevar a Cristo en el ambiente social donde están, ir de a poco, por ejemplo, por el mismo catecismo de la Iglesia Católica, que está como ahí. Pero entonces ir tomando como temas y después a partir de los temas ver las encíclicas que corresponden, la enseñanza pontificia sobre esos temas. Y siempre leer a la luz de la tradición, ¿no? Cuando aparece un pensamiento un poco novedoso, pero esto es así, a ver cómo lo enseñó la Iglesia siempre. Y eso es lo que nos da una idea bien clara de qué es lo que la Iglesia piensa sobre tal o cual cosa, ¿se entiende? Porque a veces dice, bueno, el Papa dijo esto, pero a ver, eso hay que siempre leerlo, entenderlo y profundizarlo a la luz de la enseñanza inmutable de la Iglesia. Sí. Sí. Bien, bueno, una buena pregunta. Miren, sería recomendable, hay lo que se llama el rol del director espiritual, ¿no? Un sacerdote que toma a su cargo la dirección espiritual del alma. Entonces, el sacerdote puede guiar a la persona, entonces conociendo la persona, además de la confesión, que es el sacramento de la confesión, es otra actividad que forma parte del ministerio sacerdotal, que es la dirección espiritual, ¿no? Entonces te dicen, bueno, te aconsejo que leas esto. Y ahí sí que se puede entonces concretar para esa persona el plan de lecturas espirituales, de lectura formativa, los actos de piedad que esa persona en concreto es recomendable que haga, porque ahí comienza a haber un conocimiento personal. Mira, dice, padre, yo tengo 7 hijos, tengo estas obligaciones, ¿qué es lo que me está pidiendo Dios? Y el discernimiento del sacerdote nos ayuda. Y con él puedes concretar cómo sería el plan de vida, porque no es
el mismo para todos. Yo dije así de modo genérico los actos de piedad que se recomiendan, pero después, en mi caso concreto, ¿cómo esto lo materializo? ¿Qué tengo que hacer? ¿La oración de la mañana y de la noche? Me parece, eso es, todos lo podemos hacer. Pero la meditación, ¿cómo lo hago? ¿Cuándo la hago? Hago también lectura espiritual, ¿cuánto tiempo? Hago lectura formativa, ¿cuánto tiempo? El rosario, ¿cómo me las arreglo? Y entonces, con la guía del director espiritual, se concreta el plan de vida. Y lo bueno de eso, además, es que uno ve ese plan de vida, lo entendemos como es que la voluntad de Dios para mí. Dios me lo pide y entonces me siento más animado a cumplirlo. Cuando tiene el sello, podríamos decir, del director espiritual, el sacerdote que te dice, sí, veo que tú puedes hacerlo, haz esto, oración de la mañana, de la noche, etc. ¿no? Por eso, ahí el sacerdote tiene que ser prudente y no exigir más de lo que la persona puede dar, está en condiciones de dar. Porque no se trata de una sumatoria de actos de piedad, sino de configurarnos con Cristo, ¿no? ¿Vieron lo que decía? Los actos de piedad tienen razón de medio, el fin es la unión con Cristo, es que Cristo viva en mí, viva en nosotros y sea una vida en abundancia, ese es el fin. Y un padre o una madre de familia que está corriendo todo el día detrás de sus pequeños, y entonces, y se las ingenia para tener un poco de esos actos de piedad, y los va haciendo uno con su vida cotidiana, esa persona puede estar uniéndose mucho a Dios en su jornada y tal vez no es que dedica largas horas como una religiosa, es una cosa totalmente distinta, pero el fin es el mismo, ¿se entiende? Plan de vida sería los actos de piedad que serían aconsejables que una persona cumpla para lograr este objetivo de estar unido con Dios, de unirse cada vez más a Dios. Bueno. Sí, un cuarto de hora de oración de San Enrique de Ossó. San Francisco de Sales, introducción a la vida devota. Después, San Alfonso María de Ligorio, eso tiene varios libros, Las Glorias de María, Meditaciones sobre la Pasión, Práctica del Amor a Jesucristo, San Alfonso María de Ligorio, muy bueno también, muy recomendable. A ver si quiero entender de que uno se asoma un poco la mirada al día y un día lleno de agobio, digamos. ¿Ese agobio puedo ofrecerlo a Dios? Sería así. Bueno, miren, uno dice, yo ofrezco a Dios mi buena voluntad de santificarme en medio de ese día que ya se asoma bastante problemático. Ofrezco mi buena voluntad de que ese día transcurra con la mayor fidelidad a Dios. Y uno hasta puede alcanzar una cierta serenidad. Voy a comenzar este día poniéndome en la presencia de Dios. Tengo 5 cosas para hacer a cada momento simultáneas, ¿no? Y voy a estar todo el día así. Ya veo que ese día va a ser así. Bueno, Señor, te pido la gracia. Tú no me pides cosas imposibles. Y entonces voy a empezar a dar pasos en este día, bajo tu mirada, ofreciéndotelo a ti. Entonces, primero, bueno, me podré equivocar en el sentido de ¿qué hago? ¿Esto o lo otro? Como tengo 5 cosas para hacer, bueno, elegí esto, tendría que haber elegido esto. Pero entonces ese fondo de ofrecimiento a Dios, de saber que lo estoy haciendo bajo la mirada de Dios, es como que me da una cierta serenidad. Y a veces lo que hace falta cuando hay esa sensación de agobio es recuperar esa serenidad con uno mismo, con Dios, y ponerse a caminar, digamos, ¿no? Ponerse a resolver una cosa y la otra. ¿Sí? Exacto. Porque miren, Dios, esto es otro pensamiento que nos puede dar un poco como consuelo. No nos pide cosas imposibles. No es que te va a pedir, bueno, ahora estás aquí
haz un triple salto mortal y cae. No, porque no somos capaces. Pero sí te dice, bueno, da un paso ahí. Lo que pasa es que a veces nos da la sensación de que, no, ¿cómo? No puedo. Sí, pero ese paso lo puedes dar. Ánimo, puedes darlo. Y después este otro, y después este otro. Entonces, siempre lo que Dios nos pide tiene una medida humano-cristiana, digamos. Sí, humano, pero también que con la gracia de Dios lo podemos hacer. Y entonces, eso tenemos que pedir. Señor, ayúdame a comprender qué tengo que hacer, cómo puedo resolver esta situación tan compleja. Y entonces así, ver qué es lo que Dios me pide y ahí ponerse en camino, digamos, ¿no?